En la clase de hoy continuamos, como en todo el año, vamos a estar desarrollando e incluso el próximo año en el tercer año también el desarrollo de las competencias relacionadas al planteamiento y resolución de situaciones problemáticas, utilizando todos los recursos disponibles en las diferentes áreas. O sea, la idea es que se pueda tener eh, unos conceptos, unas teorías que lo podamos llevar a la práctica en diferentes áreas. Y como matemática es un lenguaje, entonces la intención es que podamos utilizar este lenguaje para expresarnos, para transmitir información y para resolver situaciones problemáticas. Bien, la capacidad relacionada a esta competencia que vamos a estar desarrollando es la formulación y resolución de problemas que involucren la utilización de triángulos oblicuángulos. Vamos a ver qué tipo de triángulo es y vamos a ubicarlo dentro de la clasificación de los triángulos. Bueno, el tema de hoy es el teorema del seno. Estas son algunos indicadores que se propone para la evaluación de los aprendizajes, esto sumado a lo que cada docente a nivel institucional va a estar indicándoles para el desarrollo de las actividades. Entonces, dentro de ellas tenemos la de apreciar la importancia del uso del teorema para solucionar un triángulo y solucionar un problema contextualizado. Aplicación correcta del teorema y la relación de esto con respecto a no solamente triángulo, un objeto abstracto, sino que a la realidad cotidiana. Bueno, esto es a modo de dar inicio a nuestra clase de hoy para poder ubicar el objeto de estudio. Nosotros estamos en trigonometría. Como trigonometría es una rama de la matemática que estudia el triángulo o los triángulos y la relación entre sus elementos con la finalidad de utilizarlo en la resolución de problemas. Entonces, desde el nombre mismo de trigonometría se refiere a trigonón, triángulo, y metrón, que son medidas. Entonces, siempre estamos estudiando los triángulos en trigonometría. Bueno, la clasificación de los triángulos se puede dar de dos formas distintas, uno respecto a la medida de los lados y otro respecto a la medida de los ángulos. Entonces, con relación a los lados, tenemos el escaleno que tiene todos sus lados de diferentes medidas, el isósceles que tiene dos lados de igual medida y el equilátero que tiene todos sus lados de igual medida. Con respecto a los ángulos, tenemos el triángulo rectángulo que hemos visto en la clase pasada, que es muy utilizado. Además, se aplica en ella el teorema de Pitágoras, que es universalmente conocido. Es el que tiene un ángulo de 90 grados y si tiene un ángulo mayor de 90 se llama obtusángulo y un ángulo o ángulos menores que 90 grados se llaman acutángulos. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Vamos a estudiar todos aquellos triángulos que no tienen ángulo 90 grados, porque ya hemos visto los triángulos rectángulos. Entonces, en la sesión de hoy vamos a estar viendo aquellos triángulos que no tienen ángulo 90 grados. Bien, para comenzar entonces vamos a analizar una situación problemática que lo van a encontrar en un material que está dentro del libro para el primer curso, que es proveído por el Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Que es un texto para el primer curso. Es esta situación problemática que se refiere yo le puse ahí el título, un día de pesca, ¿verdad? Para contextualizar un poco. El enunciado menciona a Julio y Mario que se dedican a la pesca. Se ubican en los puntos M y N, márgenes opuestas del río Paraguay, ¿sí? Márgenes opuestas.
Julio se encuentra en el punto M. Acá está Julio y Mario en el punto N. Desde M se traza una línea MP, ¿verdad? En donde conocemos su distancia, que es 280 metros, donde se ubica un topógrafo. El topógrafo es el que hace las mediciones del terreno y otras muchas actividades importantes, pero entre ellas la medición, ¿verdad? De distancias bastante importantes o distancias a las que no podemos acceder de repente. El topógrafo mide los ángulos MPN. ¿Cuál es ese ángulo? PMN. PMN. ¿Sí? Y el ángulo MPN. O sea, estos dos ángulos mide y obtiene como medidas 130 grados y 30 grados respectivamente. Y la cuestión es determinar o cuál es la distancia a la que se encuentra Julio con relación a Mario. ¿Sí? O sea, la distancia a la que se encuentran uno del otro, los pescadores, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver este problema a partir de un modelo matemático siempre. Este es un modelo, en realidad es un modelo ideal, teniendo en cuenta de que al resolver de repente vamos a cometer algunos errores de medición o no va a ser un valor exacto en el sentido de que la realidad es diferente, ¿verdad? Entonces, este es un modelo matemático, el triángulo es un modelo matemático. ¿Por qué? Porque representa una situación real. Y es ideal porque se identifican valores exactos en ella, pero de alguna medida distinto al valor real. Porque sabemos que cuando hacemos mediciones en un entorno real, vamos a tener algunos errores relacionados al objeto que usamos para medir y al sistema mismo, ¿verdad? Entonces es otra cuestión que de repente lo van a ver en otra ocasión. Bueno, ¿cómo podemos utilizar este modelo que es el triángulo? Fíjense, ya no es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo que mide 30 grados, otro mide 130 grados. Y recordando que en todo triángulo la suma de los ángulos debe dar 180 grados. ¿Sí? Este debe ser la suma de todos los ángulos en un triángulo o en todo triángulo. Entonces, como ya tenemos un ángulo de 130 y otro de 30, esto sumado ya da 160 grados. Quiere decir que este ángulo podemos determinar, ¿verdad? Podemos restar de 180 esta suma y ahí vamos a tener el valor del tercer ángulo, ¿verdad? Que es 20 grados. Entonces acá es 20 grados. Por lo tanto, ninguno de los ángulos mide 90 grados. Entonces no podemos aplicar el teorema de Pitágoras, no podemos aplicar relaciones trigonométricas, no podemos aplicar seno, coseno, tangente. Estas relaciones trigonométricas no pueden ser aplicadas en este tipo de triángulo, así como está, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos resolver este problema? Vamos a plantear una solución. En este mismo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar, esto lo voy a llevar a analizar esta figura para que lo podamos resolver acá. Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a trazar unas líneas, vamos a dividir nuestro triángulo de tal forma que tenga una forma, valga la redundancia, una forma ya conocida. Si yo trazo una línea acá, por acá, y que esa línea sea perpendicular, o sea que forme un ángulo 90 grados, y vean que estoy dividiendo el triángulo, lo divido en dos triángulos, pero con la condición de que acá sea 90 grados. Acá puedo ponerle una letra, voy a ponerle una letra H. Entonces ahí ya tenemos una figura conocida, ya hemos estudiado el triángulo rectángulo, este es otro triángulo rectángulo,
Entonces, podemos utilizar ahora el teorema de Pitágoras y todas las relaciones trigonométricas. Bueno, volviendo al contexto anterior de, de identificar qué es lo que queremos nosotros calcular, ¿verdad? Queremos calcular la distancia a la que se encuentra Julio de Mario. Por eso, nuestra incógnita está representada por la letra B, o sea, la distancia de M a N. Esa es la incógnita, solo para que podamos ubicar. Bien, entonces nuestra incógnita está acá. Este es el valor que queremos determinar. Bueno, ¿qué sabemos de este triángulo? Sabemos que MP es de 280 metros. ¿Sí? O sea que ya conocemos este lado del triángulo. Además, conocemos un ángulo agudo, ¿sí? Y el otro ángulo que mide 90 grados. Bueno, entonces podemos trabajar con este triángulo que está acá, ¿sí? Que es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué sabemos del triángulo rectángulo? Sabemos que este ángulo mide 30 grados y este lado, que es de 280 metros, es la hipotenusa. ¿Sí? Hipotenusa. Bueno, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular cuánto mide este lado, ¿verdad? Podemos calcular cuánto mide este lado. Bueno, pero ¿cuál conviene? Porque nuestra incógnita está en el otro triángulo. ¿Sí? ¿Cuál conviene? Conviene determinar este valor. ¿Por qué ese valor? Porque ese lado también pertenece a este triángulo. ¿Sí? Entonces, conviene calcular el segmento MH. ¿Y qué es el segmento MH para este triángulo? Es el cateto opuesto. ¿Sí? El cateto opuesto. Entonces, analizando las relaciones trigonométricas, que son tres las más utilizadas, hemos visto en la clase pasada también, seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, de estos tres, conviene utilizar este que relaciona opuesto e hipotenusa. ¿Por qué? Porque queremos calcular el cateto opuesto y tenemos como dato la hipotenusa. Entonces vamos a utilizar la relación seno para este triángulo. ¿Sí? Entonces el cateto opuesto entre la hipotenusa. El ángulo que vamos a utilizar es este ángulo que es un dato también. Entonces seno de 30 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es 280 metros, y de ahí despejamos. ¿Sí? Este que está dividiendo pasa multiplicando, entonces nos queda 280 metros multiplicado por seno de 30 grados. Es el valor del cateto opuesto. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a calcular cuánto es el valor de seno de 30 grados. Entonces, acá, seno de 30 grados. Recuerden que 30 grados es un ángulo notable también. Podemos ver la tabla, ¿verdad? O usar la calculadora, ¿verdad? Seno de 30 grados es 1 sobre 2. Entonces, 280 metros por 1 sobre 2. Es el valor del cateto opuesto. Y si multiplicamos 280 por 1 sobre 2, vamos a tener el valor del cateto opuesto, que es 140 metros. ¿Sí? Ya tenemos este lado del triángulo. Ahora sí podemos utilizar este otro triángulo rectángulo en vista de que ya tenemos uno de los lados y este ángulo que habíamos visto que tiene un valor conocido ya también, como los tres ángulos deben sumar 180 grados. Habíamos visto que este mide 20 grados. Entonces, ahora, utilizando este triángulo rectángulo, necesitamos hallar el valor de B, que es nuestra hipotenusa. Y este es el cateto opuesto siempre, ¿sí? Porque es el ángulo de 20 grados el que estamos considerando. Entonces, nuevamente vamos a utilizar la relación seno
del ángulo que es el opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Bueno, reemplazamos los valores. Seno de 20 grados ya ahora es igual al cateto opuesto, que es un valor conocido que hemos visto, que es 140 metros dividido entre la hipotenusa, que es nuestra incógnita B. De ahí vamos a despejar. B que está dividiendo pasa multiplicando y seno de 20 grados pasa dividiendo. Entonces queda B igual a 140 metros dividido seno de 20 grados. ¿Sí? Y esto efectuamos para conocer el valor de B. Entonces 140 dividido seno de 20 grados. Y ya tenemos un valor en decimales que vamos a redondear, ¿verdad? Dos números después de la coma, si redondeamos, queda 409,33. ¿Sí? Entonces, 409,33 metros es la distancia entre el punto M y el punto N, que nos pedía en el ejercicio acá conocer esa distancia a la que se encuentran las dos personas. ¿Sí? Hay distancia entre Julio y Mario. Bueno, como vieron, este es un proceso bastante extenso, ¿verdad? Porque tenemos que dividir el triángulo, que no es un triángulo rectángulo, en otros triángulos rectángulos y empezar a trabajar por separado. Vamos a ver ahora una forma de generalizar este procedimiento que hemos visto para facilitar más adelante el cálculo y que no sea muy extenso, ¿verdad? Vamos a buscar una relación entre los ángulos y los lados también en el triángulo oblicuángulo, ¿sí? O sea, en un triángulo que no es un triángulo rectángulo. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a considerar un triángulo en forma genérica. Este triángulo es similar al anterior. Entonces vamos a seguir prácticamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Esto lo llevo para que lo podamos analizar mejor. Vamos a utilizar, de hecho que puede ser cualquier tipo de triángulo con tal de que no sea un triángulo rectángulo. Bueno, nuevamente vamos a seguir el paso anterior. ¿Qué hicimos? Trazamos y podemos trazar en cualquier lado, ¿verdad? No necesariamente así como yo estoy mostrando, podemos trazar en otras, a partir de otros vértices. Yo estoy trazando acá, ¿verdad? Otra forma de hacerlo podríamos trazarlo desde este vértice y perpendicular siempre al otro lado. O sea que en este caso yo tendría que prolongar este lado, ¿verdad? Y ahí se formaría otro triángulo. Esa es una forma también de hacer. Pero como nosotros hicimos a partir de este triángulo, entonces vamos a continuar con ese mismo procedimiento. Ahora ya no con valores numéricos. Ya no tenemos valores numéricos, lo que queremos es generalizar. Entonces acá nuevamente es un ángulo de 90 grados porque yo tracé perpendicularmente, ¿sí? Y a esto le voy a llamar H, ¿sí? H minúscula, acá H mayúscula que es el punto, ¿sí? Y ahí entonces, ¿qué tenemos? Vamos a considerar este triángulo que está acá, el triángulo rectángulo y este ángulo B, ¿sí? El ángulo B. Para ese ángulo B, entonces, como yo quiero relacionar los lados, este va a ser mi dato, este, y esto es lo que yo voy a querer calcular, ¿verdad? Como en el planteamiento anterior. ¿Okay? Bueno, en este triángulo entonces voy a utilizar la función seno del ángulo, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Vuelvo a escribir para poder recordar, ¿verdad? Tratar de recordar siempre facilita mucho. Bueno, entonces, para ese triángulo, seno del ángulo B es igual al cateto opuesto, que es H, entre la hipotenusa, que es C. ¿Sí?
Bueno, de ahí puedo despejar la altura, como hicimos anteriormente. C que está dividiendo pasa multiplicando, entonces queda C multiplicado por seno de D. Es igual a H. Perfecto. Ahora hagamos lo mismo, pero con el otro triángulo, con este triángulo. ¿Sí? Considerando también este lado, que es la altura, y este cateto, que es el conocido. O en el caso nuestro, que era una incógnita. Bueno, entonces la misma definición, seno del ángulo, en este caso ya va a ser el ángulo C, es igual al opuesto entre la hipotenusa, que es D. Y acá voy a despejar H, D pasa multiplicando D por, perdón, no es D, es H sobre D. Claro, bien. Entonces, a ver, está correcto. Entonces el ángulo C es opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto sobre la hipotenusa B. Ahí está. Entonces pasa multiplicando, queda B por seno de C es igual a H. Ahí está. En estas dos expresiones, como pueden ver, los dos están igualados al mismo valor, o sea, a la misma medida. Eso quiere decir de que este primer miembro es igual a este primer miembro, porque los dos están igualados a h, que es un mismo valor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos igualar estos valores, o sea que podemos escribir de que eh, c multiplicado por seno de d es igual a v por seno de c. ¿Sí? Y si ordenamos un poco, si ordenamos a un lado todos los que tienen D y al otro lado todos los que tienen C, tendríamos lo siguiente. Si yo voy a pasar este seno de D, voy a pasar, entonces va a quedar debajo de D. Y este voy a pasar al primer miembro, entonces queda C sobre seno de C. ¿Qué es lo que obtengo de esta manera? Obtengo una relación entre los lados y los ángulos en el triángulo. Y esto me va a servir para resolver cualquier problema relacionado a triángulos, como hemos visto. ¿Sí? Vamos a ver una aplicación para que lo podamos entender mejor y luego escribir toda la expresión. Como nos falta el lado A, podemos hacer de la misma manera para poder ver la relación entre los tres lados y los tres ángulos. Entonces, si seguimos el mismo proceso, pero considerando otra altura, por ejemplo, la altura desde el punto P, vamos a encontrar de que también esto es igual a A sobre seno de A. ¿Sí? Entonces, en forma general, podemos ver que en todo triángulo que no sea un triángulo rectángulo, se cumple esta relación. De un lado dividido el seno del ángulo opuesto es igual a otro lado respecto al seno del ángulo opuesto y el tercer lado con respecto al tercer ángulo opuesto. Quiero que se fijen lo siguiente. Siempre tiene que ser un ángulo opuesto. ¿Cómo se relaciona? Vamos a poner un triángulo cualesquiera. Lo que yo quiero que recuerden es lo siguiente, que no importa la letra, yo estoy usando A, B y C, puede ser cualquier letra, ¿sí? Siempre deben recordar de que es la relación entre el lado y el ángulo opuesto. Voy a poner algunas letras. Por ejemplo, yo voy a decir, este ángulo es el ángulo A. Este ángulo es el ángulo B.
Este ángulo es el ángulo C. Este es el lado M. Este es el lado N. Este es el lado P. Entonces, en este triángulo, ¿cómo escribo esta relación que tengo acá? Siempre tiene que ser el lado. Acá puse dos veces. Voy a borrar una otra letra. N. ¿No? N. Bueno, siempre tiene que ser el lado y el ángulo opuesto. ¿Sí? No se olviden de eso. Es lado y el ángulo opuesto. ¿Sí? Lado y el ángulo opuesto. ¿Ya? No importa la letra, puede ser cualquier letra. Entonces, en este triángulo va a ser M entre seno del ángulo opuesto, que en este caso es el ángulo C. Y el otro lado, ¿verdad? Con respecto al ángulo opuesto. Entonces va a ser N sobre seno del ángulo A. Y el tercer lado con respecto al ángulo opuesto. Entonces es P sobre seno de B. ¿Sí? Así. ¿Cómo yo utilizo esta relación que tengo acá? Utilizo de A2. Y una estrategia bastante interesante cuando uno va a resolver triángulos de este tipo es siempre buscar, o sea que van a encontrarse con lo siguiente un poco más adelante, cuando tengan muchas fórmulas y el problema otra vez es, ¿cuál fórmula utilizo para resolver un problema? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas que se suele dar, ¿verdad? Identificar cuál es la fórmula. Cuando se trata de triángulos que no sean triángulos rectángulos, van a tener el teorema del seno y otra fórmula, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que va a ser el teorema de seno? Que se dé lo siguiente, que al menos una de las razones estén completas. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tenga el valor de A y el ángulo A. Esto ya me permite usar, por ejemplo, con la segunda razón y poder encontrar una de las incógnitas. ¿Sí? Entonces, esta relación se usa de a dos. ¿Sí? O sea que yo voy a usar este con este, formar una ecuación y resolver, ¿verdad? O puedo usar, fíjense, puedo usar este con este, puedo usar el segundo con el tercero o puedo usar el primero con el tercero. O sea que en una fórmula tienen o pueden formar tres ecuaciones diferentes. Bien, ahora veamos cómo se resuelve el problema inicial utilizando ahora el teorema. ¿Sí? A ver, este era nuestro planteamiento del problema 1. Ahora vamos a resolver utilizando ya la relación que conocemos. Entonces, en este triángulo que tiene como nombre, voy a usar estas letras, ¿sí? Voy a usar estas letras como nombre de los ángulos. Y estas letras que están acá, pequeñitas, voy a usar como nombre de los lados. ¿Ok? Entonces voy a escribir todo el enunciado usando esos nombres. Entonces va a ser un lado, voy a comenzar con este, lado A. Entonces voy a decir que el lado A entre seno del ángulo M, ¿ven? Porque está enfrente. Es igual a B entre el seno del ángulo P. Es igual a C, ¿verdad? C entre seno del ángulo opuesto, que es N. Escribo la relación utilizando las letras que tengo en el triángulo. Ahora, siguiente paso es ver cuáles son los datos que tengo y cuál es la incógnita, importantísimo. ¿Cuáles son los datos? Voy a ir mirando. ¿Tengo la medida del lado A? No tengo. ¿Tengo la medida del ángulo M? Sí tengo. ¿Tengo la medida del lado B? No, justamente es la incógnita, ¿verdad? ¿Tengo la medida del ángulo P? Sí tengo. ¿Tengo la medida del lado C? Sí tengo.
tengo la medida del ángulo n, no tengo, pero puedo calcular, ¿verdad? Como ya tengo dos ángulos, ¿verdad? Directamente puedo calcular n, el ángulo n, a partir de la diferencia de esos dos ángulos entre 180. O sea, le resto a 180 grados y ahí tengo el valor, ¿verdad? Entonces es como que ya tengo este ángulo. Ahora, fíjense, en la segunda razón está mi incógnita. Y la tercera razón es una razón completa. Quiere decir que puedo usar esta relación. O sea que voy a usar esa relación para hallar el valor del lado que me está pidiendo. Entonces vuelvo a escribir cuál es la que voy a usar. Esta relación. Están por ahí, ¿verdad? Porque me preocupa que yo hablo y de repente ustedes quieren preguntar algo, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá o quieren preguntar algo? Está muy bien, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a despejar, queremos calcular b, entonces b debe quedar solito en el primer miembro y este seno va a pasar multiplicando, queda entonces c multiplicado por seno del ángulo b entre seno del ángulo n. Ahí está despejado, ya puedo directamente reemplazar todos los datos. Entonces d voy a encontrar, c es 280 metros multiplicado por seno del ángulo P, que es 30 grados, dividido seno del ángulo N, que es 20 grados. ¿Sí? Entonces, efectúo todo esto con mi calculadora, o en realidad la calculadora, porque hay un ángulo que no es un ángulo notable, entonces tengo que usar la calculadora. Entonces hago directos, 280 por seno de 30 grados dividido seno de 20 grados. Es igual, y tengo el mismo valor. ¿Se acuerdan del resultado anterior? Es el mismo valor, 409,33. Bueno, no era este. Voy a agrandar un poco otra vez. Entonces nuestro resultado es el mismo. O sea que D es igual a... ¿Cuánto era el resultado? 409,33. 409,33. Muchísimas gracias. Bueno, fíjense, es un proceso mucho más corto del que vimos con los triángulos, que era un proceso más largo, pero también es interesante porque es otra forma de hacer y podemos verificar si lo que estamos haciendo está bien o no, pero siempre cuando nos encontramos con un problema que involucre el tiempo, que tenemos que ya resolverlo y todo eso, es más fácil con una fórmula como la que ven ustedes acá, fórmula que justamente relacione los lados con los ángulos en un triángulo que no es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que le llamamos triángulo oblicuángulo. ¿Sí? Voy a borrar este porque quiero seguir mostrándoles. Por una cuestión de tiempo, no vamos a ver, creo que viene un problema más, pero es una aplicación directa, ¿verdad? De la fórmula. Y lo que sí quiero mostrarles son algunas informaciones básicas con respecto a los triángulos oblicuángulos. Recuerden que un triángulo oblicuángulo es un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados. O sea que con esto nosotros abarcamos todo lo que es triángulo, o sea, el estudio de los triángulos, ¿verdad? Al menos triángulos en un plano, ¿verdad? Porque están los triángulos que son no son en el plano, ¿verdad? Existen otros tipos de triángulos, eso es lo que les quiero decir. Pero al menos todos los triángulos en el plano ya lo vamos a analizar con este teorema también. Clases de triángulo que estaban en el inicio de la presentación, tenemos dos grupos, ¿verdad? Uno que se clasifica de acuerdo a los lados y otro que se clasifica de acuerdo a los ángulos. Entonces,
Está el ángulo, el triángulo rectángulo, está el triángulo acutángulo y obtusángulo, que son los triángulos oblicuángulos. No se olviden, la suma de los ángulos de los triángulos siempre da 180. Esta propiedad ayuda mucho en la resolución de problemas también. Y este es el teorema del seno que hemos visto, ¿sí? El teorema del seno dice que en todo triángulo oblicuángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Esta es la expresión matemática y este es el enunciado formal, uno de los enunciados. Pero yo les quiero dejar con lo siguiente, que no necesariamente esta relación se da de esta manera, que primero esté el lado y después el ángulo, que también se puede escribir tranquilamente de esta manera. De repente, esto facilita mucho despejar cuando se quiere calcular el valor de un ángulo. Entonces, cualquiera de las dos formas en la que se puede expresar el teorema del seno pueden utilizar ustedes. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que esta presentación les ayude a ustedes para avanzar en el trabajo, ¿verdad? Tienen otras actividades para realizar y nos encontramos oportunamente.